30.524. Como siempre, un gusto acompañarles a través de la señal de Canal y gracias a quienes se incorporan a nuestra transmisión. A la 1:19 comenzamos en contexto para toda Venezuela a través de Canal I en las distintas cableras y también disponibles para ustedes en las redes sociales. @ en contexto piso I nuestra cuenta, @Carlos Penaloza, también nuestro canal de YouTube que está disponible para ustedes, donde van a encontrar todo el contenido audiovisual que de lunes a viernes en estos 60 minutos estamos compartiendo a través de esa plataforma para que interactúen, para que comenten. Gracias por cierto a quienes a través del Twitter también están interactuando con nosotros, enviándonos sus comentarios para nuestros invitados. Hoy vamos a entrar directamente en materia. Este miércoles vamos a hablar de política y también de economía. En nuestra primera entrevista vamos a conversar con Tito López. Él es primer vicepresidente de Conindustria y también presidente de la Cámara de la Industria Farmacéutica CIFAR, con quien vamos a analizar un poco el entorno económico hoy de Venezuela, y desde ya los invitamos a que nos acompañen con la etiqueta en contexto para recibir a nuestro invitado. Y quisiéramos comenzar con esto. Hoy el entorno, la coyuntura económica en nuestro país, hay un tema fundamental que tiene que ver en este mes de marzo con el aumento salarial que el Ejecutivo ha anunciado, que significa el incremento a un monto que representa medio petro. Hay también, por cierto, visiones encontradas respecto a si es medio petro, entendiendo que el petro como criptomoneda está anclado al barril de petróleo y el barril tiene un precio distinto, pero la realidad es que el monto al que hace referencia el Ejecutivo está en torno a los $30, que sería ahora el ingreso mínimo en nuestro país, en una industria que, según la última medición hecha por Conindustria en la encuesta de coyuntura empresarial, estaba cancelando un salario superior a este monto que establece el Ejecutivo a través del mínimo. ¿Cómo se recibe precisamente este ajuste para la industria y, por supuesto, en materia ya de escala de precios, en estructuras de costos, cómo puede impactar? Bueno, primero que nada, muy buenas tardes para todos tus televidentes. Gracias por la invitación al programa. Bueno, sí, en efecto, las grandes empresas, en su gran mayoría, siempre tienen reservas para este tipo de decisiones que se toman, ¿no? Sabemos que algunas son como tsunami, ¿no? Uno no sabe nunca cuándo van a venir, pero sin embargo siempre nosotros estamos preparados para esto, ¿no? En el caso de las empresas que están afiliadas a Conindustria, según la última encuesta, nosotros estamos entre $75 como salario mínimo y $139 como salario máximo. Esa es más o menos la escala que se maneja de sueldos entre las empresas. Sin embargo, siempre va a haber algunas, sobre todo en aquellas pymes, donde le va a causar algún impacto, ¿no? Ya sea porque, bueno, no solamente fue el salario, ahí hay que también, falta un poco de claridad, y algunos bonos, tienes el cestatique que ronda los 45 bolívares y sumamos te va a dar alrededor entre 38 y $39. Sin embargo, la industria siempre ha pagado por encima. Eso es como el caso del combustible y diésel cuando hablamos del impacto de que va a tener en la industria. Si sabemos que muchas empresas, sobre todo las empresas del interior del país, pagaron precios muy por encima del precio internacional por la misma escasez que hubo. Sin embargo, bueno, hay que reconocer que esto ha mejorado, pero ya nosotros siempre tomamos quizás un paso adelante, ¿no? El sector empresarial en Venezuela ha tenido que aprender a vivir bajo quizás en algunos aspectos en una economía hostil, ¿no? Donde nosotros siempre tenemos que llevar el paso adelante de manera de no quedarnos rezagados. Si tú ves los últimos boletines que tenemos en Conindustria, bueno, más o menos un 27% de la capacidad operativa de las industrias en nuestro país obedece a un 22% del sector alimento, un 19% del sector químico farmacéutico, que quizás han sido los que han tenido un ligero crecimiento. Bajo ningún contexto quiero decir con esto que estamos totalmente oxigenados, ¿no? Todavía queda mucho camino por recorrer, pero bueno, se está trabajando para ello. Claro, pero un repunte habla de un entorno diferente al que previo al año 2021 veníamos conversando. Antes de pasar a eso, la industria en el aprendizaje de esta misma coyuntura económica ha pagado salarios por encima de lo que ha decretado el Ejecutivo, pero es un salario que se paga vía bonificación o por el contrario que tiene un impacto también en los pasivos laborales, que es un punto importante a destacar porque es una realidad en la calle que muchas empresas están pagando a sus trabajadores ingresos superiores a esto que se establece como mínimo, pero es a través de bonificaciones que no tienen ningún impacto dentro de los pasivos laborales. ¿Es distinto al caso de la industria? Sí, bueno, mira, fíjate, hay casos de
dependiendo del sector industrial al que nosotros hagamos observación, ¿no? Hay sectores que pagan bonificaciones en dólares, hay sectores que pagan salarios básicos en dólares. Eso ya depende de cada industria y de cada empresa como tal. Pues eso es una cuestión ya de criterio, ¿no? Pero se está haciendo y no es de ahorita, es de hace mucho tiempo, porque si tú te pones a ver cuánto podemos, 3, 4 dólares, o sea, ves ni siquiera precio promedio de alimentos ronda por ahí, ves el precio de medicamentos, el año pasado cerramos en 2.75, este año arrancamos con 3.30 centavos de dólar. Pero cuando vas aguas abajo, evidentemente que estos precios obedecen a todo lo que son los productos para terapias coadyuvantes del COVID, ¿no? Pero no, para no desviarnos en el tema, la industria en su totalidad siempre ha querido mantener, honrarle el salario de los trabajadores. Queremos que los venezolanos recuperen la calidad de vida, que recuperen el salario, y eso ha sido un esfuerzo titánico, porque si tú lo ves desde el punto de vista, muchos de los empresarios, te puedo decir en un 99.9%, en los últimos años han tenido que hacer capitalizaciones de las empresas, han tenido que utilizar sus fondos, han tenido que utilizar o meterse la mano en el bolsillo, como lo digo yo, para mantener los puestos de empleo. Tú no ves aquí despidos masivos, todo lo contrario, más bien queremos cuidar los puestos de trabajo, en algunos casos, con efectos de pandemia que lamentablemente es una cuestión de que no aportó en positivo hacia la industria, sino digamos en el último tercio del año, pues digamos el último trimestre que hubo una apertura a lo que viene siendo la pandemia. Eso ayudó a muchas industrias a tener una ligera recuperación. Cuando hablamos de esto, bueno, es un tema bien álgido y bien difícil, porque decirle al ciudadano a pie que esto ya se arregló, hermano, esto es como que digamos, totalmente fuera de contexto. Que vamos en vía, ojalá y Dios quiera, y que bueno, soplan vientos, digamos, de recuperación, evidentemente, pero todavía falta muchísimo camino. Tú lo ves, tienes una dolarización totalmente de facto, porque no tienes un cono monetario como tal, tienes una inflación que supera la devaluación. Eso también te impacta en todo lo que viene siendo el sector industrial. Cuando te hablan algunas veces de inflación en dólares, tú ves y lo ves más del punto de vista que más allá de inflación en dólares, es como que una estabilización de los precios. Sabemos también que el encaje legal ha aportado a que quizás hoy tuviéramos un dólar sobre los 8 o 10 bolívares, dicen los expertos, algunos dicen 14, pero también ha traído también efectos, ¿no? Sin embargo, nosotros siempre hemos apostado y hemos hecho cualquier cantidad de solicitudes u observaciones sobre el tema económico. Vamos a seguirlas haciendo. Nos hemos reunido con todos los entes que hacen vía sobre el sector económico del país. En algunos casos se han tomado algunas medidas, sobre todo el efecto de políticas públicas. Yo creo que hace falta políticas públicas para el sector industrial. Eso es de vital importancia. Tú me hablabas de los salarios. Nosotros desde el punto de vista con industria lo hemos dicho. Yo creo que los salarios serían mucho más ventajoso que fueran en discusiones tripartitas donde esté el empresariado. Como lo establece la norma, además, exactamente, los organismos internacionales. Y bien es cierto, porque si tú te pones a ver desde un punto de vista, este impacto del salario lo va a ver más es el empleado del Estado como tal, los empleados públicos, porque el sector privado ya pagaba mucho más que este decreto. Pues, en esta misma coyuntura, nuevo. Con industria, las últimas cifras que ha venido presentando en sus encuestas trimestrales, habla de una industria que se ha contraído casi 2/3 de 1999 para acá. En 2021, con una Conindustria que comienza a reportar cifras positivas, números verdes en áreas como el sector alimenticio que menciona, el caso del sector farmacéutico, ¿se habla también de nuevos puestos de trabajo o simplemente la recuperación de la capacidad de lo que ya estaba instalado? Bueno, mira, sí, evidentemente que va de la mano dependiendo el área industrial. Pues por decirte, hay áreas como alimentos que quizás tú de repente puedas reaperturar algunas
digamos, puestos de trabajo que tenías congelados. Seguramente van a haber nuevas oportunidades porque el mercado cambió totalmente. Pues, con industria hablaba de 6.000 empresas que cerraron sus puertas. Sí, ¿no? Y sobre todo, fíjate, yo siempre he dado un ejemplo. Nosotros en el año 1957, 1958, tú tenías alrededor de 8.600.000 habitantes en Venezuela y tenías sobre los 2.000, 2.300 empresas activas. Te estoy hablando de hace más de 60 años atrás. Hoy día no llegas a las 2.000 empresas activas y superas los 25, 26 millones de habitantes en el país, quitando los que han migrado, ¿no? Porque a ciencia cierta, yo creo que ninguno aquí en el estudio sabemos ahorita cuántos habitantes hay en el país, pero sin embargo es evidente que sí, han cerrado por situación económica, falta de políticas públicas. Yo creo que nosotros tenemos que concentrarnos ahí, trabajar de la mano. Hay algunos efectos que se están viendo en positivo, esperamos que sigan en aumento y bueno, nosotros siempre vamos a estar ahí a la vanguardia, ¿no? Hablando de políticas públicas, al regreso de la pausa lo conversamos con nuestro invitado. Reforma a la ley de grandes impuestos a las grandes transacciones financieras, en paralelo a lo que es hoy este incremento salarial que ha anunciado el Ejecutivo Nacional. La reforma de esta ley preocupa a algunas personas por el impacto que pueda tener en la economía. La modificación del encaje legal que pasa de un 85% a cerca de un 73% también en las últimas semanas. ¿Qué más falta hacer? Y por supuesto el tema de la exoneración de aranceles, que ha sido una discusión dentro del sector industrial. Lo conversamos al regreso con nuestro invitado, Tito López, primero vicepresidente de Conindustria y también presidente de CIFAR, la Cámara de la Industria Farmacéutica.